Ahí empezamos a grabar. Muchas gracias por estar acá en los seminarios IRNAT. Hoy tenemos el placer de tenerlo a Agustín, que es integrante de IRNAT. Él está haciendo su postdoctorado aquí en el Bolsón y él es doctor en ciencias geológicas y defendió su tesis sobre geomorfología ambiental y erosión en canales del Delta del Paraná en 2019. Y ha sido docente en un montón de materias como geología regional, geología marina, geomorfología, geología del ambiente físico y obras de ingeniería en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. También ha sido asesor del Ministerio de Defensa para la iniciativa Pampa Sur, que es una iniciativa muy importante en Argentina, y ha colaborado con el Ministerio de Ambiente en planes de adaptación al cambio climático. También ha realizado estudios de isla urbana, de calor en el Banco Mundial y evaluaciones de impacto ambiental para YPF y para otros actores relevantes del sector público e industrial. Desde el 2021 está acá en IRNAD, como les conté anteriormente, y acá está realizando estudios dendrogeomorfológicos, lo dije bien, aplicados a la dinámica de sistemas fluvio-lacustres norpatagónicos. Y también en el manejo de riesgos geológicos con la dirección de Mariano Moroso, que es investigador también del instituto. Y también aquí da clases en las materias de edafología y manejo del agua en la Universidad Nacional de Río Negro, y está como colaborador en varios proyectos, inclusive uno de la meseta de Somucura, asociado al manejo de una reserva natural allí. Así que bueno, muchas gracias Agustín y adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a vos, Lucas, por la invitación, a todos a los que están asistiendo. Y bueno, el objetivo de hoy es un poco compartirles transversalmente todo el trabajo que estamos haciendo, pero también atreverme en algunas ideas sobre el paisaje de nuestra comarca andina. Así que sin más, les voy a compartir esta presentación. Que, bueno, lógicamente empieza hablando de los Agustín, deltas, sí. no se compartió, ¿eh? A ver. Ahí está, falta compartir. Espera, sí. A ver si lo logramos. Muy bien. Ahí está, ahí está. Ahora sí, no podía faltar ahí el pequeño gafe. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de los deltas lacustres, de un lago en particular de acá de la comarca andina, de Norpatagonia, pero realmente cuando tenemos que hablar de deltas, probablemente, disculpen, hay un delta en Argentina que tiene nombre propio, digamos, que es el delta del Paraná. Entonces, para empezar explicando qué es un delta, quería empezar por aquí. Un delta es un depósito sedimentario que se forma en el lugar en donde un río, un curso, un canal que drena cierta cuenca de drenaje llega a una cuenca receptora. Puede ser esta el mar, un estuario, como es en el caso del delta del Paraná, o otro cuerpo de agua. Particularmente en el delta del Paraná, como comentaba en la presentación Lucas, hice mi doctorado que se defendió en 2019, en particular en la zona sur del delta del Paraná, y en donde allí hicimos distintos modelos geomorfológicos sobre cómo avanzaban los canales, y modelos, digamos, evolutivos, para luego estudiar en particular procesos antrópicos como era el oleaje de las lanchas a motor, el oleaje náutico, así lo denominamos, y la erosión que producían los canales. Entonces, cómo se modifican esos canales distributarios de los deltas, esos canales de la planicie deltaica, por acción antrópica. Como resultado, obtuvimos un mapa con la susceptibilidad a la erosión en los distintos canales del delta. Hecho este raconto, pensemos un poco, retrotraigámonos unos 20.000 años, y pensemos en toda la Patagonia, volvamos a una época mucho más fría que la actual, a la última glaciación de hace 20.000, 22.000 años, y noten cómo hay un manto de hielo que está
tomando prácticamente de norte a sur toda la Patagonia, bien extenso, el cual remite para los 15.000 años, 12.000 y así sucesivamente hasta la actualidad. Si vemos unos bloques de diagrama un poco legendarios para la zona de Bariloche, pero muy, digamos, didácticos, vemos este manto de hielo hasta la latitud, hasta la longitud de los 71 grados, avanzando por frente a lo que hoy en día es la ciudad de Bariloche, y en la actualidad este lago Nahuel Huapi ocupando su extensión actual. Esto es entonces la representación gráfica de ese estadio pleniglacial del máximo glacial, y en el actual esta etapa posglacial, o como vamos a ver ya, paraglacial. Acá en la zona de la comarca, por otro lado, había un proceso similar. Estamos viendo una vista lateral hacia el sur, hacia el sudoeste, el Bolsón, la Cuesta del Ternero, y todo un gran sistema glaciario en su máxima expresión, ahí alrededor de 27 o 22.000 años atrás, que cuando remite, cuando hay un primer evento de glaciación, deja un extenso lago. Esto también sucedió en el Nahuel Huapi, en donde había un lago de dimensiones mucho más considerables que el actual, que en este caso, en la comarca, para esta época, fue denominado por Isla y Espinosa en el 2008 como Paleolago El Maitén. Es una propuesta de nombre, puede convivir con otras, pero sirve ponerle nombre para, de alguna manera, distanciarlo de lo que es la región de los lagos, acá en la comarca andina, en el tiempo actual, donde el lago que nos va a ocupar hoy es este cuerpo de agua que se extiende hacia el sur, que es el lago Puelo. Esto sería, digamos, el paso Puelo y el río Puelo. Cuando hablamos de deltas en regiones montañosas como esta, digamos, conviene asistirnos de algunos otros conceptos o marcos teóricos, como es el del palaglacial, que lo desarrolla Ballantyne en 2002. Hubo propuestas antes, ¿no? Pero básicamente un delta en estos ambientes es un delta de cabecera de sistemas, de cuerpos receptores, cuerpos de agua receptores que son bien elongados. Entonces va a formar, no sé si ustedes ven mi cursor, espero que sí, va a formar un sistema entrelazado, No se ve, Agustín, ¿eh? y Ahí sobre se ve, este, ahí sí, ahora sí. ahora sí, ok, gracias. Entonces un sistema entrelazado fluvial viene a formar el delta, que se deposita con un frente deltaico y, digamos, plumas de sedimentos que pueden estar, digamos, en superficie o en profundidad. Pero claro, este modelo que está en este trabajo es para sistemas fiórdicos, marinos. El fiordo normalmente se entiende como un sistema marino, de costero. Ya hubo sus polémicas hace un par de siglos sobre este tema, pero finalmente se comprendió que era una geoforma de origen glaciar, luego inundada por el mar. Acá tenemos algún fiordo de los miles que hay en el Pacífico, a esta misma altura, en Patagonia, y en donde podemos observar que son cuerpos bien elongados y de paredes verticales, generadas por la abrasión glaciaria. Ahora, vamos a asistirnos de otro concepto, porque los lagos patagónicos tienen su caso homólogo o análogo en otras regiones del mundo. Por ejemplo, acá estamos viendo un lago en Canadá, en donde nuevamente vemos que hay lagos elongados, en Nueva Zelanda lo mismo, elongados, de paredes bien verticales también, y con un delta de cabecera, además de abanicos aluviales en los laterales. Pero esto se repite también en los Alpes suizos. De hecho, acá es donde un poco se define la geomorfología del estilo alpino
que también caracterizan nuestra región, que bueno, son zonas de tectónica activa, con montañas jóvenes, cordilleras que se han levantado en los últimos 30, 40, 50, 10 millones de años, y que están en latitudes que han sido, digamos, eh, abordadas por los glaciares, por grandes mantos de hielo, y entonces las geoformas que vemos son de este estilo de lagos alargados, taludes verticales, y, y cabeceras en estos lagos eh, que tienen deltas. Entonces este es nuestro lago Puelo, que es nuestro objeto de estudio, y entonces aquí quiero hacer una suerte de propuesta. No lo he visto en trabajos de argentinos, pero Ellis en 1991, para estudiar algunos de los lagos que mostramos recién, eh, propone denominarlos como fjord lakes, algo que estoy traduciendo acá hoy como lagos fiórdicos, eh, porque esta caracterización nos va a permitir distinguirla de otras que por ahí se usan, que no tienen un contenido, una caracterización genética, ¿no? Como grandes lagos patagónicos, o por ejemplo inexactas como lagos proglaciarios, cuando estos lagos ya no están en contacto con glaciares. Entonces, lago fiórdico es una denominación que nos puede ser muy útil y es muy característica para los lagos que tenemos aquí. Es decir, no son marinos, son de agua dulce, pero tienen un sistema muy similar a los fiordos en cuanto a paisaje. En particular, este lago Puelo, bueno, está cerca del paralelo 42, al sur, y tiene una cuenca de drenaje relativamente extensa para lo que es esta zona, y vierte sus aguas hacia el Pacífico. Entonces a nosotros nos va a ocupar en esta zona, la expresión es el delta del Azul, este es el río Azul, eh, el delta del río Puyén, que proviene desde otro lago. Entonces acá es interesante porque todas sus escorrentías, sus flujos van a estar regulados por este otro lago, y el delta del Turbio, que drena el valle del río Turbio, que es un valle muy extenso, eh, para por ahí compararlo con otro, es similar en algunas características al valle del río Manso, que seguramente sea más conocido por muchos de nosotros, porque bueno, tiene una accesibilidad mayor, está más cerca de Bariloche, y hay muchos estudios científicos que se están haciendo en los bosques del Manso. El Turbio, digamos, es un sistema análogo, también este-oeste, y de unas dimensiones similares al Manso. Hay muy poco de batimetrías de la hidrografía de los lagos patagónicos. ¿Acaso un trabajo de referencia es el de Quirós, 1988, y vemos que este lago fue abordado por ese trabajo, y efectivamente es elongado, hay una depresión central, alcanza algo más alcanza 180 metros, y hacia las cabeceras se ve que hay acumulaciones sedimentarias en sus tres cabeceras, eh, que obviamente están respondiendo a estos deltas, a estos ríos, Puyén, Azul y Turbio, que ingresan al lago Puelo. Este sería la zona de desembocadura hacia el Puelo inferior y el río Puelo. El lago Puelo tiene variaciones en su nivel. Hay un registro, digamos, bastante consistente para este lago. Y se puede ver que en general tiene un nivel variable, pero que alcanza su mínimo en meses de otoño, a finales de verano y en otoño. Tiene en total una superficie de 44 kilómetros cuadrados, y tiene una temperatura del agua muy agradable, de 18 grados en promedio, lo cual lo hace un lago muy preferido por la actividad turística en todos sus bordes, en particular en donde hay un acceso eh, más directo al lago, que es sobre todo acá por el río Azul. Pero también
al drenar una cuenca bastante extensa, tiene la capacidad de subir su nivel de agua de forma muy abrupta, hasta 15 centímetros por hora. Esto es muy notable, y tener crecidas de hasta 5 metros sobre su nivel promedio. Eh, Esto, bueno, en esta zona más habitada genera algunos destrozos que vamos a investigar en este seminario más adelante. Lo que es importante es que todos estos sistemas deltáicos están unidos al nivel de base, es decir, depositan en el lugar donde se encuentran con su cuenca receptora, pero el nivel de base, como ya vimos, antes estaba el Paleolago, el Maitén, hace que, vamos a usar de caso comparativo, otro lago, otro delta en el lago Carreras o lago Buenos Aires, en donde se puede observar, marqué acá en amarillo, digamos, distintas terrazas, porque lo que marca estas terrazas son distintos niveles. Este sería el nivel del delta actual, este es un nivel más antiguo, o sea, hace un abanico eh, en este sector, y acá otro más, esto ya lo estudió Bell en 2009, y entonces de alguna manera forma como deltas telescópicos, deltas que se van eh, atachando, que se van adosando, conforme va descendiendo el nivel de los lagos, conforme ha descendido el nivel de los lagos del Paleolago, por ejemplo, en nuestro caso de estudio, del Paleolago del Maitén hasta el lago Puelo actual. Esto, si uno hace un corte en el Río Azul y en el Delta del Azul, como para empezar a adentrarnos en este primer caso de estudio, claro, está un poco obliterado por la urbanización y por la vegetación, pero efectivamente se puede apreciar que el nivel del aluvión, de los depósitos aluviales, ha ido decreciendo, con toda seguridad, producto de que también ha descendido a la vez de que progradaba el delta sobre el lago, es decir, que avanzaba, también ha ido descendiendo el nivel del lago, aunque en estos momentos se encuentra estable, al menos en el registro histórico, ¿no? Estas inferencias de que fue descendiendo justamente son interpretaciones a partir del paisaje. No hay registros actuales de variaciones notables en el nivel del lago, más allá de las variaciones producto del clima que ya mostramos anteriormente. Ahora, cuando el flujo de agua arriba del lago, se pueden formar distintos tipos de flujos sobre el lago, valga la redundancia. Puede haber flujos superficiales, pueden ser flujos interflujos o subflujos. Y esto va a depender un poco de la relación entre la carga sedimentaria del curso que está entrando, que puede variar, obviamente, no es la misma densidad del agua, ni su temperatura, ni su carga sedimentaria a lo largo del año, como así tampoco es exactamente la misma temperatura, densidad y otros parámetros, en particular la profundidad de la termoclina de los lagos, que es algo muy característico, eh, a la que se encuentra el lago. Esto trae entonces que la dinámica a lo largo del año y del, del curso cambie y sea de alguna manera un poco caótico, impredecible, qué tipo de flujo va a generar en el lago, en la entrada, por ejemplo, del Río Azul. No huelgo a decir que esto ha traído algunos inconvenientes por ahí para los bañistas y quienes se usan el lago para nadar cerca de la desembocadura, porque en los momentos en donde son más comunes los interflujos o subflujos, es mucho mayor el riesgo de vida para los bañistas y de quedar atrapados en alguna corriente que se subduce en el lago. Recapitulando entonces hasta aquí, los sistemas fluvial-deltáicos son depósitos que se forman en el encuentro de un canal con su cuenca de drenaje, con su cuenca receptora. Estas cuencas receptoras dijimos que convendría caracterizarlas como lagos fiórdicos, que son profundos, elongados, de paredes verticales y con deltas de cabecera. Y si avanzamos un poco más, vamos a ver a continuación, a modo de resumen, que la morfodinámica de estos deltas de cabecera en estos lagos fiórdicos va a estar sujeto a procesos fluviales, de variación del nivel de base, como ya vimos,
también va a haber oleaje y procesos de remoción en masa para glaciares. Em, y no pueden faltar los procesos antrópicos. Podemos, o, digamos, mencionar a Crutzen, ¿no? Que propone que estamos en el antropoceno, entonces prácticamente no hay sistemas eh, naturales en la actualidad en nuestro planeta, sino que ya son sistemas de manera más directa o más indirecta modificados por las actividades antrópicas. Entonces vamos a empezar por este caso del delta del Río Azul, que veníamos trabajando con ese perfil longitudinal, y si vemos en esta imagen histórica, que es de 1951, podemos ver un sistema entrelazado que está volcado hacia el sur, y algunas pequeñas como guirnaldas que no son otra cosa que marcas de paleocanales, de canales que en algún momento discurrieron por todo el ancho de este valle, de extremo a extremo, y en una imagen actual podemos ver entonces el canal ingresando, eh, este paleocanal que se veía claro activamente en 1951, pero además la costa que tiene la particularidad de que como los vientos ingresan desde el oeste, los westerlies, van arrastrando todo el material más fino y forman playas de arena en la costa este, y mientras que la parte más gravosa, más areno-gravosa o directamente de gravas, quedan conformadas las playas en la parte, digamos, frontal del actual lugar donde desemboca el Río Azul. Pero lo que tenemos que notar es, esto es parte del Parque Nacional Lago Puelo, por eso mismo parte de la planicie del Taica está conservada, aunque hay procesos de deforestación, con sobre todo el sauce que está tomando la planicie activa. Pero sobre todo, si comparamos contra la imagen de 1951, también lo que hay es un drástico incremento de la construcción hacia el lago, ¿no? Esto es la zona que se conoce como Villa del Lago, y ese tipo de lugares, frente a las inundaciones recurrentes que hay en la cuenca inferior del Río Azul y por tanto de elevación del nivel del lago Puelo, son lugares que obviamente son vulnerables a las crecidas del lago, y digamos es un proceso que lo torna, digamos, muy costoso a nivel ambiental, porque hay que entrar en grandes obras que muchas veces son muy difíciles de financiar. Entonces, toda ocupación, digamos, que no esté prevista o en algún punto planificada y se avance, va a requerir sí o sí de obras que, eh, por lo menos hasta el momento, no han ocurrido acá para esta zona del frente, ¿no? Hay que decir, lo resume Datri en su tesis doctoral sobre esta zona del Río Azul, que tiene un régimen caótico el Azul. Esta forma de relación entre el caudal y la frecuencia en el que ocurre ese caudal es típicamente de sistemas caóticos. Por tanto, si bien uno puede inferir o generalizar que en estos meses de invierno a primaveras o cuando se pueden producir o es más probable que se produzcan las grandes inundaciones, esto no es determinable, dado que, como muestran sus registros históricos, es un cauce de régimen caótico. Esto también lo aborda Datri, de cómo los procesos también de vegetación, de sauce, y de cómo fija los canales y va, digamos, haciendo una suerte de ingeniería de sauce sobre las riberas y digamos, la ecología ripariana
del cauce. Cabe notar cómo los bancos de desembocadura tienen espigas hacia el este. En esta comparación está bien claro también en la actualidad, dado que el oleaje normalmente es hacia este sector, y entonces los bancos de desembocadura, que son habitualmente triangulares, se van deformando y van haciendo estas espigas, y el material más fino va migrando hacia lo que se conoce como el sector de la playita, que es un sector muy buscado por el turismo y cualquier banista o cualquier visitante. Algo que tenemos que profundizar entonces, que el uso de este delta del Río Azul ha sido, digamos, agrícola en sus inicios, sobre todo para pasturas y ganado, y luego ha sido de uso urbano y turístico, de un intensivo uso turístico, sobre todo en la parte costera. Mientras que la parte intermedia, digamos, es un sitio actualmente de conservación, eh, con bajo nivel, digamos, o sea, con permiso de uso, eh, donde hay senderos y un uso intensivo por parte del turismo. Entonces, nos cambiamos ahora al delta del río Puyén, que es un delta mucho más pequeño, mucho más reducido en tamaño, pero que ha sido históricamente ocupado de vuelta por uso agrícola, en particular pasturas y uso ganadero, pero de vuelta a su costa hay un camping y es un lugar de eh, alto tránsito, sobre todo en verano, y también estos sitios son, tanto el azul como el Epuyén y también el Turbio, son lugares de uso portuario para la navegación. Acá en esta imagen queda bien claro cómo las planicies deltaicas son un recurso único en el paisaje, porque mientras que los afloramientos son inhóspitos, es muy difícil habitarlos, y en nuestra región son de rocas cristalinas y donde hay poco hábito de urbanizar estos lugares o de utilizarlos para actividades antrópicas, las planicies deltaicas son los lugares, prácticamente los únicos lugares planos que hay en los bordes de los lagos. Por eso, básicamente, este seminario de tratar de ampliar y de hablar de todos los deltas como un lugar codiciado para cualquier actividad antrópica. Yendo una imagen histórica de este río Puyén, vemos que también drenaba en el extremo oeste y tenía, bueno, todo un sector de playas, y que en la actualidad desemboca en la parte central. Y acá es interesante un factor. Hubo como un proceso de abulsión del canal de abandono, este sería el paleocanal, y esto, según estamos investigando y han comentado varios informantes claves, fue producto de las grandes inundaciones que hubo a fines de los 90 y principios de los años 2000, y las obras de dragado y de limpieza del río Puyén que hubo en los alrededores de la localidad del Hoyo y aguas abajo, y productos de esta modificación antrópica del cauce, se produjo una nueva playa, un nuevo depósito, que en esta imagen se puede apreciar bien. Y entonces, en este caso, hay un impacto, una modificación la cuenca de drenaje, y eso modifica también al delta, ¿no? Entonces, también esto es un indicio de cómo el delta es una expresión tanto de la cuenca receptora como de la cuenca de drenaje. Particularmente podríamos catalogar esto como un impacto positivo, puesto que generó un recurso. Hoy en día acá también se ha hecho un camping que ya era histórico, pero que es cada vez más visitado, y hay un incremento de las actividades en ese lugar. Así que es notable, ¿no?, el depósito que generó la actividad. Y también hay que tenerlo en cuenta para futuros limpiezas, bueno, cómo va eventualmente a afectar nuevamente, aunque es muy difícil predecir,
pero sí ya tenemos que saber que cualquier obra de limpieza o de actuación sobre el canal va a tener impacto. De todas maneras, esto todavía está en investigación, pero los indicios son bastante claros de todo un nuevo banco de desembocadura producto de esa limpieza a principios de los años 2000. Y por último nos toca hablar del delta del río Turbio. El delta del río Turbio es definitivamente, al estar comunicado por una pequeña senda que es únicamente transitable a caballo o a pie, muy extensa, de 13 kilómetros, o bien cruzando el lago Puelo por medios fluviales, digamos, es definitivamente el sistema, la planicie fluvio-deltaica más inhóspita de todas, pero que también tiene algunas características propias que vamos a narrar a continuación. Ha habido procesos gatillados por sismos, por ejemplo vemos, de vuelta, este es el lago Puelo, en la cuenca media del valle del río Turbio. En junio de 2017 se produjo un sismo. Fíjense cómo hay zonas donde quedan relictos glaciares en todo este lugar, bien mapeados por el inventario de glaciares. Y este sismo lo que produjo en esta cuenca es una inundación repentina con una gran cantidad de clastos que descendieron, ¿no? Comentan los pobladores y el informe técnico que se hizo en ese caso, que el caudal creció, se desbordó hasta el primer escalón de la planicie aluvional, esto es textual, erosión del frente del talud y de los meandros, o sea, se modificó todo el cauce y ahí hubo un notable eh, registro de material vegetal sobre el lago, restos en particular, acá había un aldersal, entonces llama mucho la atención de cómo el alerce flota sobre el lago y produjo, digamos, todo un manto de trozos de troncos en los bordes y en el lago. Y eso se produjo justamente por este relajamiento. Había en aguas arriba, estamos acá en la parte de la cuenca alta, en este caso, este sector se denomina la Horqueta, en 7 pequeños lagos proglaciares, estos sí serían lagos proglaciarios. Si vemos, se desprendió una parte de la ladera por relajamiento, digamos, gatillado por el sismo, pero todo esto había estado englasado, entonces aquí sí los procesos son típicamente paraglaciarios, y generó todo llamémoslo río de piedras, de una manera vulgar, o lake outburst flood, o GLOF también, como glacier lake outburst flood. Y estas inundaciones repentinas, como dijimos, generan una intensa sedimentación que es fruto de lo que estamos estudiando en nuestro postdoctorado. Puntualmente, al lado ahora volviendo a la cuenca inferior del río Turbio, que podemos medir que tuvo avances a tasas de 1 metro por año, su frente deltaico, pero este delta tiene la particularidad de que está confinado, o sea, lateralmente está gobernada su morfología, su drenaje, por un abanico aluvial, que lo voy a mostrar aquí, el abanico aluvial del río, del arroyo de Rumbe, que como vemos este arroyo drenaba directamente hacia el lago, y en 1960, luego del megasismo de Valdivia, se produjo una ebullición y ahora drena hacia el río Turbio. Es interesante mencionar que para lo que es la categoría de parque, es como que agrandó el parque, porque el Parque Nacional llegaba hasta el lago. Al modificarse esto, de alguna manera el área de protección se extendió para el parque,
Y además, este es un arroyo, un río que hay que cruzar para llegar a la Pampa de Fernández, que son parajes de frontera eh, en la zona de la seccional El Turbio, del Valle del Turbio. Entonces, eh, acá vemos ya en la actualidad cómo quedó marcado este paleocauce, cómo empezó a revegetarse la planicie de este abanico aluvial, y el cauce activo quedó siempre drenando hacia el río Turbio. Pero quiero volver un momento porque se ve un alto índice de pedregosidad en este momento del paisaje, en 1952, y em, es producto de los incendios, de los disturbios naturales, incendios que asolaron una buena parte de la cabecera sur del pueblo. Y entonces nosotros, al empezar a caracterizar y a estudiar esto, habíamos entrado por un proceso, digamos, de abulsión y de estudiar geomorfológicamente la abulsión, pero claro, nos encontramos que el sistema había sido reseteado en los años 20 por un incendio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, a lo último mostramos aquí una batimetría porque lo que queríamos descartar es digamos, un nivel gráfico muy preliminar, pero sí lo que queríamos descartar era que esa ebullición se había producido por una acumulación de sedimentos en el frente de este abanico aluvial. No se ve, digamos, no sería una hipótesis plausible, tiene que haber sido otro motivo, puesto que lo que se ve con una mayor sedimentación es el frente del Taico del río Turbio. Por el contrario, acá todavía tendría espacio de acomodación. Es decir, que la parte subacua del abanico aluvial no habría estado influyendo para generar ese proceso. Lo que sí pudimos ver cuando recorremos la cuenca media de ese arroyo derrumbe son procesos justamente paraglaciarios. Cuando se retira, esta sería la masa de hielo retirándose, y entonces paraglaciar para en el sentido de que, bueno, no es glaciario, pero tiene procesos que se, eh, que se resuelven por la acción y los depósitos que dejan los glaciarios. Es decir, es un estadio intermedio entre el pleniglacial y el postglacial. Sería este estadio paraglacial. ¿Y qué es lo típico? Bueno, que los valles se relajan y los depósitos glaciarios que están en los costados de los valles se retrabajan. Cuando vemos, noten, este es el delta del río Turbio, el lago Puelo, el arroyo Derrumbe, y estamos, bueno, en este caso sobrevolando, pero también caminando de esta cuenca media del arroyo Derrumbe. Lo que vemos es justamente eso, vemos como producto del retiro de los glaciares y el relajamiento de los taludes, empieza a haber una profundización de como surcos canalizados con flujos que generan estos conos detríticos que vienen a indicar y a estrechar el fondo del valle. Entonces, estos procesos paraglaciarios también pudimos encontrar algún indicio en la cuenca media de un embalse producido acá en el surco principal. eh, eh, Generó un pequeño lago, una laguna, podríamos decir. Pero acá quiero hacer una nota, porque lo que se ve en esta imagen de 1952 también es parte de suelo desnudo y un afloramiento y alta pedregosidad en el fondo del valle, producto de esos mismos incendios que veíamos en la cuenca inferior. Entonces, lo que nos estamos empezando a preguntar a lo largo del desarrollo de esta investigación es hasta qué punto son los flujos detríticos los que indican, y no son también los árboles muertos que se retransportan y generan como diques de castor en las cuencas medias de los ríos. Cuestión que posiblemente con el sismo de 1960 de Valdivia, que fue el sismo más grande medido jamás en la historia, de 9.5, relatan los pobladores que ese embalse se perdió, se desendicó, y eso fue lo que produjo una masa de agua de vuelta,
un desendicamiento, una inundación repentina producto del desendicamiento de lagos, en este caso no de lagos proglaciarios, como el que habíamos visto primero, sino de lagos en la cuenca media. Para poder caracterizar la evolución de este abanico aluvial, y para empezar a terminar este seminario y presentarles, digamos, ya productos concretos de nuestro trabajo postdoctoral junto con Mariano Amoroso, hicimos transectas radiales, donde distanciadas 200 metros cada una y cada punto de muestreo distanciado 50 metros, en donde hicimos un relevamiento del estado del bosque, principalmente de ciprés, tanto de densidad forestal como de muestras de barreno, dendrocronológicas. Acá si ven mi, mi cámara, digamos, acá les muestro algunas. Son algunos cientos de muestras que provienen de esos puntos. ¿Y qué pudimos hacer? Pudimos avanzar, algo que es bastante inédito, creo, para Patagonia y ciertamente para otros lugares del mundo también, que es en un mapeo geoecológico, en donde se tenga en cuenta tanto la descripción geomorfológica de las unidades o de los componentes de este abanico aluvial, y la forestación que encima. Así es como tenemos un cauce activo, definimos un cauce activo como primer componente geoecológico, donde no hay árboles, una planicie semiactiva con cierta densidad forestal, y una edad de establecimiento de 1987, digamos, como la edad de establecimiento de la vegetación. Y una densidad de 156, es decir, de bastante baja densidad. Una zona de densidad media que definimos como la planicie inactiva. Y aquí, digamos, se ven los árboles jóvenes, y esto un poco hasta que no pudimos comprobar que toda esta zona había sido arrasada por incendios, digamos, un poco no era lo que esperábamos una vegetación, digamos, de más larga data. Y lo que la forestación sin perturbar, digamos, acá sí tiene casi 200 años de antigüedad y una densidad de prácticamente 1000 a 1200 de árboles por hectárea. Y entonces definimos esto como la planicie no disturbada. Y por último, una barra, un banco intermedio en lo que es el Paleocauce. Entonces, estos sedicamientos que se producen en la cuenca media es lo que queremos seguir estudiando en otros lugares, porque estamos empezando a sospechar que no son solo por los flujos de detritos, sino también por la forestación, los incendios forestales que fueron a generar y a incrementar el nivel de esos lugares en donde posiblemente se dan naturalmente pequeños remansos que, si hay troncos sumado a procesos de remoción en masa que indican, generan cuerpos lacustres que eventualmente pueden reventar. Hay que decir que en el río Turbio hay muchos de esos procesos, y entonces van a tener que ser monitoreados, digamos. No es solo hacer una cuestión de reconstrucción para atrás, sino que hay muchos lagos proglaciares que todavía pueden reventar, y también hay lagos en la cuenca media que se pueden generar. Para finalizar, entonces, resumir, vamos a hacer algunas consideraciones finales, que estos paisajes post-glaciarios y paraglaciarios, con sistemas fluvio-lacustres como el del lago Puelo, pueden ser, digamos, están en un ambiente de lago fiórdico. Esos componentes son los paleocanales, las planicies inundables, costas, canales, bancos de desembocadura frente al Taico Subacuo, y también vimos cómo pueden estar confinados por abanicos aluviales, que son susceptibles al manejo de sus cuencas, en este caso, por ejemplo, el dragado de los canales, así también la ocupación de la planicie. Hicimos una propuesta de mapeo geoecológico de abanicos aluviales, que también puede ser utilizado en los cientos de abanicos aluviales que hay en
en nuestra Patagonia, en nuestra cordillera patagónica norte, y describimos algunos de esos procesos alocíclicos, es decir, eventuales, como los disturbios naturales, estos incendios y los desendicamientos de lagos. Y lo que estamos empezando a explorar es, además de continuar con los trabajos en el Turbio, vamos a empezar para estas campañas que vienen ahora, en el lago Guillermo, caracterizando los procesos de remoción en masa, eventuales sendicamientos y otros procesos, junto con colaboradores de Bariloche, como Pablo Amat, que está haciendo su tesis aquí, en uno de estos acá en el 2, y con intenciones por parte nuestra también de ampliar a otros de estos sistemas para caracterizar este tipo de impactos junto con, digamos, de una forma transdisciplinaria entre geomorfólogos y dendrocronólogos. Y acá sí que hay un impacto, digamos, riesgo cierto, porque hay una ruta, entonces esa ruta cada tanto se corta por estos procesos de remoción en masa. Así que desde ya que estas investigaciones van a tener algún impacto en el manejo de esta zona. Finalmente, en cuanto al sistema que trabajamos, me gustaría sistematizar de alguna manera que en la parte norte, el azul y el Epuyén están dominados por procesos fluviales y antrópicos, hay una mayor actividad antrópica, mientras que el delta y los abanicos aluviales de la cabecera sur, como el Turbio, los procesos dominantes son los fluviales y los paraglaciares, en este caso de LOF y de procesos de remoción en masa. Quiero agradecer a Mariano que le está poniendo mucho ahínco, mucho esfuerzo en que llevemos adelante estos trabajos transdisciplinarios, con una pregunta conjunta y muestreos y análisis conjunto permanentemente. También colaboró Nicolás Bistolfi, que está haciendo su doctorado acá. También estamos ampliando a otros colegas y colegas, colegis de acá, de la sede del Bolsón y próximamente también de Bariloche, sin lugar a dudas, para ampliar y aprovechar este recurso que es la forestación y toda la historia que nos puede contar. Desde ya, nuestro agradecimiento también al Parque Nacional Lago Puelo y todo su personal, en particular a Ernesto Juan, coordinador del área de conservación, que coordina y facilita todas nuestras investigaciones en la zona. Sin más, ahí queda mi email por si alguien quiere tener alguna consulta, algún intercambio, algún diálogo de saberes, y desde ya muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Hay ahora un espacio para preguntas que pueden escribir en el chat, y si vos podés leer de ahí las preguntas y contestar. Ahí los participantes pueden escribir ahí directamente en el chat. Esta charla igual va a quedar grabada y vamos a poner a disposición el enlace para que si alguna persona no puede estar hoy, pueda verlo. Ahí hay algunas felicitaciones. Bueno, muchas gracias tanto a Facundo Barros como a Manuel de Paz que están comentando. Creo que tenemos por delante algún trabajo, ¿no? Hay muy poco hecho de la geomorfología en estos lados, en estos parajes, y realmente si se puede dar una interacción con ecólogos, va a ser para un crecimiento notable del estado del arte de todo esto, ¿no? Pablo Fernández, también arqueólogo de la zona, también agradeciendo.
Y Facundo Barros nos pregunta, los eventos registrados por procesos halocíclicos, ¿hay registros de eventos últimamente, más allá del año que se señaló en el embalse? Bueno, la respuesta sería sí. Por un lado, mencionamos los dos que estamos estudiando, ¿no? Para repasar en la presentación, al principio hablamos de un GLOF por un lago proglaciar que se desendicó en junio de 2017. En la presentación quedan las coordenadas, porque incluso ustedes mismos lo pueden ver por Google Earth y pueden ver el impacto que tuvo sobre los canales. Entonces, en junio de 2017. Y el otro que estamos estudiando es el de 1960, del arroyo de Derrumbe, también denominado Pedregoso, cerca de la desembocadura de Turbio. Por tanto, estos serían los únicos dos registrados en tiempos históricos. Pensemos que acá los tiempos históricos son de algunos poco más de cientos de años. No hay mucha más historia narrada sobre el lugar. Entonces, sin embargo, tenemos dos eventos en, en menos de un siglo, y creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión de, eventualmente, si se sigue urbanizando este tipo de ambientes, bueno, hacer un manejo y tener esto como un panorama cierto y probable de que estos procesos pueden ocurrir. Son raros, bueno, pueden ocurrir. Rodolfo García dice, muchas gracias por toda la info, consultar si tiene información respecto a la presencia de desechos antrópicos en el río Puyén y en los efluentes del Azul, qué agentes son y en qué concentraciones. Rodolfo, por el lado químico, hubo una tesis recientemente de la Universidad de San Juan Bosco, dirigida por Lino Pisolón y un tesista andén, así que tiene que haber próximamente novedades y publicaciones en relación a los contaminantes químicos, nitrógeno y fósforo, o digamos componentes químicos, agentes algunos naturales y otros exacerbados por la actividad antrópica en el Azul. Ciertamente, bueno, él demuestra que ha crecido notablemente la carga de nitrógeno y de fósforo en la cuenca. Y después no se hizo todavía acá, pero sí en otros lagos patagónicos, de microplásticos disueltos en el agua. Carolina Seitz está haciendo algo de esto que me pareció muy interesante, alguna bibliografía que revisé últimamente, de cómo eventualmente este antropoceno va a quedar registrado en los fondos de los lagos y a todo el ancho y largo del lago y de la cuenca como microplásticos, digamos, como ya parte de la materia que se sedimenta y del registro geológico que conforma. No se hizo todavía en el lago Puelo, pero de seguro que tiene que haber microplásticos. Pablo Amat, bueno, gracias Dani Alpigiani por las felicitaciones, y Pablo Amat dice, colega geólogo de Bariloche, muy buena la presentación, me llamó la atención que el río principal del delta de Puyén está confinado al lateral oeste únicamente. ¿Hay algún control estructural? Por ahí tenés idea. Bueno, es interesante lo que mencionás. Mi hipótesis, no creo que valga la pena volver para atrás con las imágenes, pero mi hipótesis es que hay algún tipo de control del viento ahí. De alguna manera, esto es porque también lo vi en el delta del Paraná, tengo algún sesgo, pero al haber un viento predominante, es posible que los sedimentos se arrastren y tiendan a retrabajarse hacia un costado, y entonces el espacio de acomodación que quede libre sea el oeste. Pero es una hipótesis, definitivamente algún control estructural no debería descartarse, y podemos analizarlo. Gracias por tu comentario, y lo voy a tener en cuenta. Sí mencionar que en todo caso igual están
estos ríos modelándose sobre depósitos glaciarios más antiguos, entonces, digamos, tendría que haber un control neotectónico de no solo del fondo del valle, sino de esos depósitos glaciarios para luego controlar los depósitos fluviales actuales. Bueno, Darío Anden, que justamente lo había mencionado, que hizo esta tesis, muchas gracias, me agradece, el que le agradezco soy yo, y espero que publiques tus resultados pronto, y que participemos de algún encuentro conjunto acá de aguas en la zona. Y bueno, creo que eso es todo, Lucas, por el momento. A ver, Elis. Buenas, perdón, nada que ver, pero veo que... bueno, ya se van a poner en contacto Con con Quimé. Una última pregunta, Agustín. ¿Qué es lo que vos esperarías con el nivel de agua de estos lagos? De acá a 100 años, 50 años. Vos en un momento dijiste que estaba más o menos estable, pero ¿qué Mira, esperarías? me parece que hay que analizar lagos por lagos. Me parece que nos debemos, hay algo que tenemos que hacer, que es sistematizar los paisajes lacustres. Tengo algunos indicios, algunas propuestas. Parece que hay lagos que son de un origen más estructural, eh, es decir, que están controlados por valles estructurales, como es el caso del lago Puelo, y hay otros, digamos, que son de una geoforma más encajados entre, entre afloramientos rocosos, por poner. Eso llevaría a que hay algunos que son predominantemente que tienen deltas y otros abanicos aluviales. Bueno, es algo una idea muy preliminar, pero me parece que ameritaría que hagamos una casuística de 10 o 20 lagos para poder responder eso. Sin lugar a dudas es una pregunta que tenemos que generarnos. Algunos, o sea, por fuentes secundarias me han dicho, o podemos ver que el Nahuel Huapi también está descendiendo abruptamente en las últimas años o lustros. Eh, pero no tengo información puntual. Me parece un tema que hay que abordar. En el caso del delta del Pueblo está controlado por un endicamiento, entonces es poco probable que disminuya el nivel. Lo que discutíamos con algunos guardaparques a que en caso de que haya nuevos derrumbes en la zona del río Pueblo, quizá eventualmente hasta puede incrementar su nivel, lo cual, bueno, ya sería, digamos, algo catastrófico, pero, digamos, no podemos ser alarmistas en ese sentido, no hay ningún dato que nosotros al menos tengamos concreto. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Y bueno, gracias a todas y todos los presentes. Bueno, gracias y que tengan buena tarde. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Quedo a disposición. Muchas gracias.